Este es el grupo B del modelo Teorías y Estilos de Aprendizajes orientados por la doctora Sandra Patricia Parada Fonseca. Y hoy mis compañeros y yo venimos a hablarles sobre el tema del empirismo. El empirismo se desarrolla en la Edad Moderna, surge en Inglaterra en los siglos XVII, extendiéndose al siglo XVIII. Sus representantes fueron John Locke, George Berkeley, David Hume y Stuart Mill. Es una de las corrientes filosóficas que se opone al racionalismo. Sostiene que el conocimiento procede únicamente de la experiencia y que esta experiencia está ligada a los sentidos y de los cuales se forman las ideas. Los sentidos son los que captan las experiencias pasadas y las almacenan en la memoria. Para los empiristas no existen las ideas innatas. John Locke decía que nuestra mente es una especie de hoja en blanco, sin conocimientos ni experiencias, pero que a medida que avance el tiempo vamos viendo y enfrentando situaciones que nos hacen aprender. Para Locke, el concepto de idea es todo lo que la mente percibe en sí misma, lo que es objeto de percepción, pensamiento o entendimiento. Y a todo esto le llamó vivencia. Para los empiristas, el único criterio verdadero es la experiencia sencilla. En su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, Locke señaló que no existen ideas innatas, sino que todo el conocimiento se deriva de dos tipos de experiencias: las impresiones sensoriales del mundo externo y de la conciencia personal. Se habla entonces de las experiencias externas o reflexión. Es con lo que podemos reflexionar, analizar y dudar de todo lo que hay en nuestro alrededor. Y la experiencia externa es la sensación. Es la que obtenemos mediante nuestros 5 sentidos. Con ella podemos percibir sensaciones, colores, sabores, olores. Es la que nos garantiza la realidad. Locke también define 2 tipos de ideas: las ideas simples y las ideas complejas. Las ideas simples, que se obtienen por la experiencia, ya sea interna o externa, y reciben el conocimiento de un modo pasivo. Las ideas complejas son las que relacionan las ideas simples, y hay 4 categorías. La primera, la sustancia, que describe lo que es una cosa. La segunda, el modo, que son ideas que no pueden subsistir por sí mismas. La relación, que comparan las ideas simples, y las ideas universales. Para Locke, el conocimiento consiste en las operaciones que realizamos con las ideas, percibiendo las conexiones que hay entre ellas. También planteó 3 niveles de conocimiento: el nivel sensible, el democrático y el intuitivo. Del demostrativo y el intuitivo. El nivel sensible es el conocimiento de las cosas individuales y lo adquirimos con nuestros sentidos. El nivel demostrativo se obtiene al establecer relaciones entre las ideas y es una serie de intuiciones. El nivel intuitivo es el nivel más seguro que puede alcanzar la mente humana y no está sometido a ningún tipo de duda. Para el filósofo Berkeley, no existen ideas generales, todas las ideas son particulares. Decía que el ser es un ser percibido, o sea que no podemos conocer la realidad sino a través de la percepción. Así no haya una realidad. No cree que existan las leyes matemáticas y físicas. Dice que estas son ideas prácticas que nos ayudan a predecir la naturaleza. Según Berkeley, para conocer el mundo nos valemos de las experiencias innatas, inmediatas, de lo que sentimos. Todo lo que creemos conocer es lo que percibimos. Pero también decía que además de la facultad de la memoria, que reproduce las ideas, tenemos otra facultad, que es la de la imaginación, y gracias a esta podemos combinar las ideas. Para el filósofo David Hume, estaba convencido de que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia y decía que todos los contenidos de la mente humana son percepciones y que las percepciones se dividen en 2 grandes clases: impresiones e ideas, o sea que la idea es dependiente de la impresión. Seguiremos con las reflexiones que nos deja esta corriente filosófica llamada el empirismo, comprendiendo que el empirismo abre las posibilidades para que el hombre se convierta en autodidacta de su propia vida,
El hombre que experimenta es un hombre que conoce, que despeja interrogantes y que descubre el mundo. El hombre de hoy ha llevado a que se sienta protagonista de su propia historia, a descubrir, a valorarse y a creerse. El poder experimentar y descubrir el mundo a través de los sentidos es mucho más llamativo y eficaz que hacerlo a través de lo que tradicionalmente se había hecho. Además, el empirismo acaba con las prohibiciones de los métodos científicos preestablecidos, afirmándose de que la persona como sujeto es capaz de generar conocimiento. Por otro lado, ha repercutido a nivel social de manera trascendente y sentida. Además, ha valorado las culturas y las ha hecho capaces de la universalidad. Ha dimensionado al hombre por criterios de observación y de percepción. Nosotros como docentes hemos enseñado más allá de lo que aprendemos no solamente en el conocimiento académico, sino a través de los conocimientos de la experiencia. Esto es lo que nos permite, de manera cotidiana y de manera intelectual, poder realmente transmitir conocimientos válidos para nuestros estudiantes. No solamente fue suficiente el haber cursado o haber tenido una licenciatura o una especialización, sino además el hecho de tener la experiencia de trabajar en el campo educativo nos permite tener herramientas suficientes para poder ayudar a nuestros estudiantes y orientarlos de la mejor manera frente a los aprendizajes y conocimientos. Por último, las experiencias que se viven en los aprendizajes de aula, en el trabajo, son supremamente fundamentales, ya que esto nos permitirá reflexionar y sacar tanto lo positivo y negativo y así transformarlo en cambios de aprendizaje y de conocimiento para nosotros y obviamente para nuestros estudiantes. Encontramos algunas conclusiones o ideas generales acerca de él, y una de esas es que el empirismo busca describir la realidad con ideas o planteamientos contrarios a los que hace el racionalismo. Uno de esos planteamientos son, por ejemplo, reducir el conocimiento al producto de la experiencia, es decir, los individuos o las personas experimentan la realidad mediante los sentidos y construyen, a partir de esa información, construyen esa realidad. Negar la existencia de ideas innatas, es decir, no existen tales ideas, sino que el conocimiento se deriva precisamente de esas experiencias adquiridas a través de los sentidos y de la conciencia personal. Negar la existencia de verdades absolutas, debido precisamente a que se genera el conocimiento a través de la experiencia y de sus sentidos. Entonces se crea una realidad individual, y esa realidad jamás será entonces completa ni será consistente. Cada realidad será diferente y por lo tanto no habrá una verdad absoluta. A lo mucho que se puede llegar es a establecer generalizaciones que nunca serán 100% certeras. Otra de las ideas es adoptar el método experimental inductivo de descubrimiento de ideas, es decir, partir de ideas individuales o particulares y establecer ideas generales, ¿sí? O asociar esas ideas individuales para establecer generalizaciones. Priorizar las ciencias físicas y naturales sobre las ciencias puras. Algo que hace el racionalismo es darle énfasis a la matemática y a la lógica, contrario a lo que hace el empirismo, que es aplicar el método experimental de las ciencias naturales, o lo que llamamos el método científico. Observar, experimentar, establecer conclusiones. Eso lo aplica el empirismo, como les digo, contrario a lo que predica el racionalismo, que es construir conocimiento a partir de la razón y de la lógica. Proponer una visión materialista de la naturaleza, es decir, alejarse de la idea creacionista y de la intervención divina en los fenómenos naturales, por ejemplo. Contrario a lo que hace precisamente el racionalismo, que le da mucha explicación, o le da explicación a muchas de las situaciones naturales a partir de Dios o de la existencia de Dios. Esas son todas las ideas que plantea el empirismo, contrarias a lo que plantea el racionalismo. Otra de las conclusiones que podemos observar o podemos mirar es que el empirismo sirvió como punto de partida para el desarrollo de conocimiento, sobre todo en el área de ciencias naturales. Ayudó mucho a
volver a las ciencias sociales, darles fundamento, volverlas consistentes y darles una veracidad o credibilidad. Sin embargo, obviamente con sus limitaciones, que miraremos ahorita. El asociacionismo, por ejemplo, planteado por algunos pensadores empíricos, se aplica a algunas teorías actuales, por ejemplo, como la teoría cognoscitiva, ¿sí? Que establece esquemas, establece esquemas, ¿cierto? Esquemas mentales a partir de la información que recibe, pero ese es otro tema. También ese empirismo fue aplicado en la teoría del condicionamiento, por ejemplo, para establecer respuestas, obtener respuestas a partir de estímulos y obviamente poder producir unas consecuencias. Algunas de las desventajas de esta teoría del empirismo es que precisamente al generarse la realidad o el conocimiento a través de los sentidos, esos sentidos nos pueden a veces engañar y se puede crear una confusión en esa percepción de la realidad. Básicamente, pues eso es lo que podemos observar de la teoría o de las conclusiones que podemos realizar de la teoría del empirismo.